Un empresario millonario, sudando frío, en su oficina de lujo con 30 minutos para cerrar un trato de $500 millones con unos inversionistas franceses. El problema, su traductor, el mejor de la Ciudad de México, acaba de sufrir un accidente terrible. Parece que todo está perdido, ¿verdad? Pues esperen a ver lo que una simple limpiadora tiene que decir. Su nombre es Ana Silva, y lo que hizo ese día cambió todo para siempre. La historia de Ana Silva. Marcos Aguilar sentía las manos temblar al colgar el teléfono. Con 52 años, había construido un imperio desde cero, superado crisis y traiciones, pero nunca el pánico que sentía en su oficina del piso 40 en el centro de la Ciudad de México. La noticia era de esas que te destrozan la carrera. Pierre Dubois, su traductor estrella, estaba grave tras un accidente y los franceses llegaban en 27 minutos. Señora Aguilar, la voz de su secretaria, Carmen, sonó nerviosa por el intercomunicador. Los reportes estaban listos, pero el traductor Marcos se levantó de su silla de piel importada y empezó a caminar. Por la ventana veía el caos de la ciudad. Pero hoy ni eso lo distraía de la catástrofe que se venía. Carmen entró pálida con una lista de papeles que parecían una sentencia. Señor, llamé a todos los traductores de francés en la ciudad. Todos están ocupados o no llegan a tiempo. Lo mejor que conseguí es alguien para las 4 de la tarde. Marcos la miró fijamente. Carmen, los franceses llegan en 20 minutos. Esta reunión vale $500 millones. Si perdemos este contrato, tendremos que despedir a la mitad de la empresa. No era una exageración. Había apostado toda esta expansión internacional con el grupo francés Beaumont et Associés. Era su sueño de hace 15 años. Marcos se pasó las manos por el pelo. Hablaba inglés y español, pero el francés era un misterio. Traductor de Google, nada, preguntó desesperado. Carmen respondió, señor, se darán cuenta al instante. Además, hablamos de contratos complejos, términos técnicos, matices legales. No es una conversación de restaurante. Ella tenía razón. El teléfono sonó. Era Jean-Claude de Beaumont, el patriarca francés, hablando en un francés elegante que Marcos no entendía. Tres bien, Messi. Fue todo lo que Marcos pudo decir antes de colgar, rezando haber dicho algo apropiado. Carmen, llegan en 15 minutos. 15, Marcos gritó por primera vez. Si no podemos comunicarnos, pensarán que somos emaches. Cancelarán todo. Afuera, los empleados habían dejado de trabajar. Era la primera vez que veían a su jefe perder la calma. Eduardo, el director financiero, se acercó a la puerta al Marcos. ¿Puedo ayudar? Su francés era peor que el de Marcos. Eduardo, ¿conoces a alguien que hable francés? A cualquiera. Eduardo dudó. Mi hija tiene una maestra, pero está dando clases y no sabe nada de negocios. Sugirió hablar en inglés, pero Marcos lo descartó de inmediato. Están locos. Son inversionistas tradicionales. Pensarán que no somos serios. Valoran el protocolo, la educación, la sofisticación. Fernanda, la directora de marketing, apareció en la puerta. ¿Y si explicamos lo de la emergencia médica? Marcos se derrumbó en la silla. Fernanda, vinieron de París solo para esto. Si ni siquiera podemos comunicarnos, pensarán que somos una empresa de barrio. El reloj marcaba las 3 en punto. En 10 minutos, la familia Bowen estaría en la sala de juntas, esperando una presentación que Marcos no podía hacer. Carmen intentó una última idea. Señor, llamaré a la Alianza Francesa. Mientras marcaba frenéticamente, Marcos vio un Mercedes negro detenerse afuera. 3 hombres elegantes, claramente europeos, bajaron. El estómago de Marcos se revolvió. Carmen, llegaron y no tenemos traductor. Fue entonces cuando Ana Silva pasó por el pasillo empujando su carrito de limpieza. Llevaba 2 años trabajando en el edificio, siempre invisible, silenciosa. Una mujer de 43 años con el pelo recogido en una cola de caballo simple, vestida con el uniforme azul de la empresa de limpieza. Ana había oído el alboroto de la oficina del señor Aguilar, pero estaba acostumbrada a ejecutivos gritando. Sin embargo, hoy el tono era diferente. Nunca lo había oído tan desesperado, tan humano. Ana dejó de limpiar cuando escuchó la palabra francés repetida varias veces. Su mano apretó el trapo más fuerte. Francia a París, una vida que había dejado atrás hace 4 años, y que intentaba olvidar cada día. No hay nadie que hable francés en esta empresa. Marcos gritó. Ana se acercó a la puerta, luchando contra sus instintos de seguir siendo invisible, pero la desesperación de ese hombre tocó algo profundo en ella. Quizás le recordó sus propios momentos de desesperación. Con permiso. Ana golpeó suavemente la puerta abierta. Todas las cabezas se giraron. Ana, no es momento de limpiar, dijo Carmen automáticamente. Ana respiró hondo y dio un paso hacia la sala. Disculpen la interrupción, pero lo oí hablar de francés. Marcos la miró con impaciencia. Ana, estamos en medio de una crisis. Los franceses están subiendo ahora. Lo sé, señor, por eso vine. Ana hizo una pausa, sabiendo que las siguientes palabras lo cambiarían todo. Hablo francés fluido. El silencio fue ensordecedor. Marcos parpadeó. Carmen abrió la boca, pero no salió sonido. Eduardo y Fernanda intercambiaron miradas incrédulas.
¿Usted qué? Marcos finalmente logró decir, hablo francés fluido, señor, viví en París 12 años. Ana mantuvo la voz firme. Marcos la estudió como si la viera por primera vez. Durante 2 años, Ana Silva había sido parte del paisaje y ahora, de repente estaba ofreciendo salvarlo de la crisis más grande de su vida. ¿Estás segura?, preguntó Marcos con incredulidad. Absolutamente. Trabajé en París. Conozco la cultura francesa. Peo y de ayudar signo de interrogación. El corazón de Ana se disparó. Estaba ofreciendo volver a un mundo del que había jurado nunca más ser parte. Desde el pasillo llegó el sonido de voces en francés. Los inversionistas habían llegado. Marcos miró a Ana, a su equipo, al reloj. No tenía elección. Era confiar en una limpiadora o perder 500 millones de dólares. Carmen lleva a Ana al baño ejecutivo. Consigue ropa adecuada. Rápido, Fernanda, prepara una carpeta con nuestros materiales. Eduardo, recibe a los franceses y gana tiempo. Marcos respiró hondo. Ana, espero que sepa lo que está haciendo. Ana sintió temblando por dentro. No era solo traducir, era volver a ser quien fue, tocar heridas que aún sangraban, enfrentar un pasado que la había destruido. Mientras Carmen la arrastraba para arreglarse, Ana escuchó a los franceses ser recibidos. Sus voces eran educadas, refinadas, exactamente como recordaba de los ejecutivos con los que solía trabajar. Y por primera vez en 4 años, Ana Silva se preparaba para volver al mundo corporativo. No como la CEO de una multinacional que un día fue, sino como la traductora improvisada que podía salvar o arruinar la empresa de Marcos Aguilar. El destino de millones de dólares estaba en manos de una limpiadora que guardaba secretos que nadie imaginaba. Ana sabía que, después de esa reunión, nada sería como antes, no podría ser invisible, y quizás por primera vez en 4 años, no quería esconderse. Carmen prácticamente arrastró a Ana por el pasillo hacia el baño ejecutivo. Ana nunca había estado en esa parte del edificio. Era un mundo de lujo y modernidad. Ana, ¿estás absolutamente segura de que hablas francés? Si esto sale mal, el señor Aguilar nos va a despedir en el acto. Ana se miró al espejo. Una mujer de 43 años, cansada, con arrugas que no existían hace 4 años. El uniforme de limpieza la hacía parecer exactamente lo que se había vuelto. Invisible, prescindible. Estoy segura, Carmen. Trabajé en una multinacional francesa por 8 años. Era directora de operaciones. Las palabras salieron antes de que Ana pudiera arrepentirse. Carmen se detuvo con los ojos bien abiertos. Usted era que es una larga historia. Ahora necesitamos concentrarnos en la reunión. Ana evitó los detalles. Carmen sacó un blazer azul marino, una blusa blanca y una falda formal. Ponte esto rápido, ya deben estar en la sala de reuniones. Ana se cambió. Hacía 4 años que no usaba ropa formal, que no participaba en una reunión corporativa, que no hablaba francés profesionalmente. Era como volver a andar en bicicleta después de un accidente grave. Ana, necesito saber la verdad. ¿Realmente entiendes de negocios porque van a hablar de contratos, inversiones, términos técnicos que ni yo sé pronunciar? Carmen estaba visiblemente nerviosa. Ana se ajustó el blazer y se miró al espejo. La transformación era impresionante. De repente parecía una ejecutiva de verdad. Carmen, durante 8 años, cerré contratos de decenas de millones de euros. Negocié con los grupos empresariales más grandes de Francia. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Ana respiró hondo, sintiendo algo en su interior despertar. Pero necesito 5 minutos sola antes de la reunión para prepararme mentalmente. No tenemos 5 minutos. Los franceses están esperando y Marcos está teniendo un ataque de nervios. Carmen, si quieres que haga esto bien, que salve esta empresa del mayor papelón de la historia. Necesito esos 5 minutos. Confía en mí. Carmen dudó. Algo diferente había en Ana. 5 minutos. No más que eso, dijo Carmen y salió corriendo. Ana se sentó en el sillón de piel y cerró los ojos. Necesitaba viajar en el tiempo. Necesitaba encontrar a Ana Cristina Dumont, la que vivía en un elegante apartamento en Polanco. Hablaba francés todos los días y negociaba con los mayores grupos empresariales de Europa como si fuera lo más natural del mundo. Recordó las reuniones en la sede de Bon Tonnetas y en París. Conocía bien a esa familia, conservadores tradicionales, valoraban el protocolo y la elegancia por encima de todo. Jean-Claude era especialmente estricto con la etiqueta empresarial. Cualquier desliz y la reunión estaría perdida. Ana abrió los ojos y se levantó. Era hora de volver a ser quien realmente era. Afuera, Marcos caminaba nerviosamente. Eduardo intentaba entretener a los franceses con café. Marcos, ¿estás seguro de esto? Fernanda susurró a Carmen. Apostar todo a una limpiadora. Marcos estaba sudando. Carmen se acercó con una expresión de sorpresa y nerviosismo. Marcos, necesito decirte algo. Ana dijo que fue directora de operaciones de una multinacional francesa durante 8 años. Marcos se detuvo en seco. ¿Qué? ¿Cómo así?
Dijo que cerraba contratos de decenas de millones de euros. Marcos, tal vez ella realmente sepa lo que está haciendo. Quizás no es solo una limpiadora. Antes de que Marcos pudiera procesar la información, Ana apareció en el pasillo. La transformación fue tan dramática que nadie la reconoció. El blazer le quedaba perfecto. Su postura era erguida, confiada. No caminaba pidiendo disculpas por existir, sino como alguien que sabía exactamente a dónde iba. Señora Aguilar, dijo Ana, y hasta su voz sonó diferente, más firme, profesional, con una autoridad que no encajaba con la imagen que tenían de ella. Estoy lista. Marcos la estudió. Había algo en su presencia que no había notado antes. Una confianza natural, una elegancia que no se aprende. Ana, antes de entrar necesito saber algo. ¿Realmente puedes hacer esto? Esta reunión vale el futuro de la empresa. Si sale mal. Ana lo miró directamente a los ojos sin parpadear. Señora Aguilar, durante 8 años, representé a una de las empresas francesas más grandes del mundo en América Latina. Cerré alianzas que cambiaron mercados enteros. Sé exactamente cómo tratar con inversionistas franceses. La quijada de Marcos cayó. ¿Qué empresa? Michelin, como directora regional para toda América Latina, reportaba directamente al consejo en Clermont-Ferrand. Ana hizo una pausa, viendo el shock en sus rostros. Pero eso es pasado. Hoy estoy aquí para ayudarlo. Fernanda susurró a Carmen. Como una exdirectora de Micheline, se convierte en limpiadora. No tiene sentido. Ana escuchó, pero no respondió. No era momento para explicaciones. Podemos ir. A los franceses tradicionales como los Beaumont no les gusta esperar. Marcos asintió aún procesando la revelación. Caminaron hacia la sala de reuniones y Ana sintió las miradas curiosas del equipo. Sabía que después de esa reunión todo cambiaría para siempre. No había vuelta atrás. Cuando abrieron la puerta, Ana vio a 3 hombres elegantemente vestidos hablando en francés. Jean-Claude Beaumont, de 70 años, con el pelo completamente blanco. Aún tenía esa postura aristocrática que ella recordaba. Felipe Beaumont, de unos 40, parecía impaciente y un tercer hombre que Ana no reconoció. Excuses notre retard. Ana dijo en perfecto francés, con un acento tan natural que parecía nacida en París. Los 3 franceses se giraron. Jean-Claude levantó las cejas sorprendido por la fluidez impecable. Philip dejó de mirar su reloj. El tercer hombre la estudió con renovado interés. Era como ver un interruptor encenderse. Ana ya no hablaba como una limpiadora que sabía algunas palabras en francés. Hablaba como alguien que había vivido, trabajado y respirado esa cultura durante años. Marcos estaba parado junto a Ana, completamente perdido en la conversación, pero impresionado por su naturalidad. Era como si ella hubiera renacido frente a sus ojos. Jean-Claude se acercó y le estrechó la mano con el respeto que se le da a un igual. La conversación continuó en francés por unos minutos y Marcos se dio cuenta de que no era solo una traducción básica. Ana estaba llevando una conversación social sofisticada, estableciendo una buena relación, haciendo exactamente lo que haría un negociador internacional experimentado. ¿De qué están hablando? Marcos susurró a Ana. Temas sociales, está elogiando la vista de la ciudad, la oficina, preguntando sobre mi formación es protocolo estándar. Me están evaluando para decidir si ustedes son lo suficientemente serios para hacer negocios. Ana respondió en voz baja, sin perder su sonrisa profesional. Philip dijo algo en francés que indicaba impaciencia. El señor Philip quiere ir directo a la reunión. Tiene compromisos en París mañana temprano. Tradujo Ana. Marcos se enderezó. Perfecto. Empecemos. Entonces, Ana se posicionó estratégicamente entre Marcos y los franceses y por primera vez en 4 años se sintió completamente en casa. Ese era su elemento natural, su hábitat original. No se trataba solo del idioma, era de entender culturas, facilitar negocios, construir puentes entre mundos diferentes. Marcos comenzó su presentación en inglés, haciendo una pausa después de cada frase para que Ana tradujera. Pero rápidamente se dio cuenta de que Ana no estaba solo traduciendo palabra por palabra. Estaba mejorando, refinando, haciendo que todo fuera más elegante y persuasivo. Como si estuviera traduciendo no solo el idioma, sino la intención detrás de las palabras. Cuando Marcos mencionó los números de facturación, Ana no solo tradujo, contextualizó, explicó el mercado mexicano, comparó con empresas francesas que ellos conocían. Cuando habló de planes de expansión, añadió detalles sobre regulaciones que demostraban un conocimiento profundo. Jean-Claude hizo una pregunta compleja sobre impuestos mexicanos y Ana no solo tradujo para Marcos, sino que respondió directamente, demostrando una comprensión técnica que dejó al francés visiblemente impresionado. Marcos susurró durante una pausa, mientras los franceses hablaban entre sí. No solo estás traduciendo, estás vendiendo mejor que yo.
Ana sonrió con una confianza que nadie del equipo mexicano había visto antes. Así se hacen negocios con franceses, señora Aguilar, necesitan sentir que usted entiende completamente su mundo. La traducción literal no es suficiente. La reunión continuó y Marcos se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. Ana no era solo una traductora competente o una ex ejecutiva disfrazada. Era una negociadora innata, un puente cultural perfecto, una mujer que entendía tanto el lado mexicano como el francés. Mejor que cualquier consultor que lo hubiera contratado. Y los franceses estaban claramente impresionados. Philip dejó de mirar el reloj. Jean-Claude tomaba notas con interés genuino. El tercer hombre susurraba comentarios positivos que Ana traducía con modestia. Estratégica. Cuando hicieron la primera pausa, Jean-Claude se acercó a Ana y dijo algo que la hizo sonrojar ligeramente. ¿Qué dijo?, preguntó Marcos curioso. Ana dudó. Dijo que rara vez se encuentra consultores con tanta sofisticación empresarial fuera de París y quiere saber dónde me descubrió. Marcos miró a Ana con una expresión completamente nueva. Durante 2 años, ella había sido prácticamente invisible para él. Ahora en una mañana, se había transformado en la persona más valiosa de su empresa. Ana, cuando termine esta reunión tendremos una conversación muy larga sobre quién eres realmente. Ana sintió sabiendo que ya no había forma de esconder el pasado. La limpiadora invisible había desaparecido para siempre. Ana Cristina Dumont estaba de vuelta en el mundo que un día fue suyo y esta vez estaba decidida a no dejar que nadie la destruyera de nuevo. Al regresar a la sala de reuniones, después de la pausa, algo fundamental había cambiado. Los franceses ya no veían a Ana como una simple traductora. Había un respeto en sus ojos que Marcos nunca había visto dirigido a ninguno de sus empleados. Jean-Claude incluso le había acercado una silla para que se sentara a la mesa en lugar de quedarse de pie detrás de Marcos. Señora Aguilar, dijo Jean-Claude en un inglés pausado. Su consultora es muy, ¿cómo dicen? Impresionante. Ana tradujo automáticamente. El señor Jean-Claude dijo que soy impresionante. Hizo una pausa estratégica, pero creo que se refiere a la presentación de la empresa en general. Señora Aguilar. Marcos se dio cuenta de que Ana estaba desviando el elogio hacia él, protegiendo su ego. Era un movimiento inteligente y diplomático que demostraba aún más su experiencia en negociaciones complejas. Felipe abrió una carpeta de documentos y comenzó a hablar rápidamente en francés, gesticulando. Era algo importante, técnico, lleno de términos legales. Marcos esperó la traducción, pero se sorprendió cuando Ana respondió directamente en francés, haciendo preguntas específicas y tomando notas detalladas. Ana, ¿qué está pasando? Por favor, manténgame informado. Marcos susurró sintiéndose excluido de su propia reunión. Disculpe, señor. Philip está presentando la estructura de inversión que proponen para la alianza. Es bastante compleja. Involucra holdings en 3 países diferentes para optimización fiscal. Ana hizo una pausa, organizando la información en su cabeza con la precisión de quien ya había visto. Estructuras similares cientos de veces, pero hay algunos puntos problemáticos. La configuración que proponen puede crear serias complicaciones legales en México. Marcos parpadeó confundido. ¿Cómo sabe eso? Porque ya estructuré inversiones similares cuando trabajaba en Francia. Esta configuración específica tuvo problemas con el Servicio de Administración Tributaria de México en 2018. Conozco al menos 3 empresas que tuvieron enormes dolores de cabeza con el fisco por usar exactamente esa estructura. Ana se giró hacia Filippi, dijo algo en francés que lo hizo detenerse de inmediato y consultar sus papeles. Philip respondió algo que claramente era una pregunta preocupada. Ana sintió y continuó explicando en francés. Marcos veía al francés más joven, cada vez más interesado, tomando notas frenéticas. Ana, por el amor de Dios, dime qué está pasando. Soy yo quien está cerrando este contrato. Marcos comenzaba a sentirse como un espectador. Ana se giró hacia él con una expresión de disculpa y determinación profesional. Señora Aguilar, identifiqué 3 problemas graves en la estructura que propusieron. Si firmamos tal cual, usted puede tener serios problemas con el fisco mexicano y europeo, multas que pueden llegar a millones. Le mostró los papeles cubiertos de anotaciones. Sugerí algunas modificaciones que protegen los intereses de ambas partes y son totalmente legales en ambas jurisdicciones. Jean-Claude dijo algo en francés que hizo sonreír a Philip, claramente impresionado. ¿Qué fue ahora?, preguntó Marcos sintiéndose completamente perdido. El señor Jean-Claude dijo que rara vez se encuentra consultores mexicanos con un conocimiento tan profundo de las regulaciones europeas y que está impresionado con el nivel de preparación de su equipo. Ana dudó. También sugirió que usted me incluya permanentemente en el equipo que gestionará esta alianza en los próximos años.
Marcos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. En 3 horas su limpiadora se había transformado en la consultora internacional que él nunca supo que necesitaba. Y los franceses, conocidos por ser extremadamente exigentes, estaban claramente fascinados con ella. Señora Aguilar, Ana continuó en voz baja. Puedo sugerir una pausa estratégica. Necesito explicarle las implicaciones técnicas de lo que proponen antes de continuar. Hay decisiones importantes que deben tomarse. Marcos asintió, todavía tratando de procesar cómo una empleada, a la que pagaba el salario mínimo, entendía más de negocios internacionales que sus propios ejecutivos con MBA. Muir. ¿Podemos hacer una pequeña pausa?, dijo Ana a los franceses, quienes accedieron cortés. Salieron de la sala de reuniones y Marcos prácticamente arrastró a Ana a su oficina, cerrando la puerta con más fuerza de lo necesario. Carmen, Eduardo y Fernanda lo siguieron con expresiones de extrema curiosidad y shock. Ana, ¿quién demonios eres realmente? Marcos explotó tan pronto como la puerta se cerró. Ana se sentó en la silla frente al escritorio de Marcos, manteniendo su postura erguida. Pero por primera vez, desde que se puso el blazer, él vio una vulnerabilidad genuina en sus ojos, como si estuviera a punto de abrir una herida que nunca había cicatrizado por completo. Mi nombre completo es Ana Cristina Dumont. Durante 12 años viví en Francia, donde construí una carrera que pensé que duraría para siempre. Hice una pausa respirando profundamente. 8 de esos años trabajé para Michelin como directora de operaciones para toda América Latina. Antes de eso, hice un MBA en HC París y trabajé para otras 2 multinacionales francesas. El silencio en la sala era absoluto. Carmen había dejado de respirar. Eduardo tenía la boca abierta. Fernanda sostenía los papeles como si fueran lo único sólido en un mundo que acababa de volcarse. ¿Cómo pasaste de directora de Michelin a limpiadora aquí? Marcos preguntó, su voz más suave ahora, dándose cuenta de que había una historia dolorosa detrás de esa transformación. Imposible. Ana miró sus propias manos y por primera vez Marcos vio lágrimas formarse en sus ojos. Hace 4 años, mi esposo François fue arrestado en Francia por evasión fiscal y lavado de dinero. Él era socio de una empresa de consultoría que desviaba recursos de clientes durante años. Hizo una pausa, el dolor visible en su rostro. Yo no sabía nada. Estaba enfocada en mi trabajo, pero como estaba casada con él y teníamos una cuenta bancaria conjunta, también fui investigada. Dios mío, Carmen, susurró. No fui acusada porque pudieron probar mi completa inocencia, pero el escándalo destruyó mi reputación de la noche a la mañana. La prensa francesa no perdona y mi nombre se convirtió en sinónimo de sospecha. Ana se limpió una lágrima. Ninguna empresa francesa quería contratarme. Lo perdimos todo. Casa, coches, inversiones, amigos. François sigue preso hasta hoy. Debe quedarse 2 años más. Marcos se sentó pesadamente. ¿Y por qué no buscaste empleo en tu área aquí en México?, preguntó Marcos. Lo intenté durante meses. Envié currículums a todas las multinacionales. Ofrecí servicios como consultora. Intenté explicar mi situación. Ana respiró hondo, recomponiéndose con su profesionalismo habitual. Pero cuando las empresas buscaban mi nombre en Internet, encontraban todas las noticias sobre el escándalo. Aunque se demostró mi inocencia, nadie quería correr el riesgo de contratar a alguien asociado con fraude fiscal. Eduardo negó con la cabeza, conmovido por la injusticia. Ana, eso es absurdo. Eres visiblemente competente. La vida no se preocupa por la competencia cuando necesitas comer y pagar el alquiler. Eduardo. Ana se enderezó recuperando la compostura. Gabriel, mi hijo, tenía 15 años cuando regresamos. Necesitaba estabilidad, un lugar donde vivir, comida en la mesa. El trabajo de limpieza fue lo que conseguí más rápidamente y la empresa ofrecía seguro médico. Fernanda se acercó. Ana, ¿qué es exactamente lo que está mal con la propuesta de los franceses? Hablaste de problemas serios. Ana tomó los papeles de la reunión e instantáneamente volvió al modo profesional. Están proponiendo una estructura de inversión que funciona perfectamente dentro de las leyes francesas, pero que aquí en México puede ser interpretada como el fiscal agresiva por el SAT. Señaló puntos específicos en los documentos. Si el SAT decide auditar, pueden enfrentar multas de hasta el 300% del valor invertido. Además de procesos penales por evasión, Marcos se inclinó hacia adelante, finalmente entendiendo la gravedad. ¿Y sabes cómo resolver esto sin perder la inversión? Sé exactamente cómo resolverlo. Necesito modificar 3 cláusulas específicas en los contratos e incluir 2 salvaguardas legales que hacen todo transparente. Ana mostró sus anotaciones. Esto hace que la inversión sea totalmente legal y auditable en ambos países, sin reducir los beneficios fiscales legítimos. De hecho, puede incluso aumentar la seguridad jurídica para ambas partes. Carmen miró los papeles por encima del hombro de Marcos.
¿Cómo puedes estar tan segura de que esto funcionará? Porque estructuré inversiones prácticamente idénticas para Renault cuando expandieron operaciones en México y Argentina. Misma lógica fiscal adaptada para diferentes regulaciones nacionales. Ana hizo una pausa mostrando una confianza que venía de años de experiencia y todavía mantengo contacto informal con algunos excolegas que trabajan en las principales consultoras fiscales internacionales. Sé exactamente qué estructuras están siendo cuestionadas por los fiscos nacionales y cuáles se consideran seguras. Marcos la estudió. Ana, no eres solo una ejecutiva en desgracia. Eres una especialista internacional en inversiones europeas en el mercado latinoamericano. Una de las mejores que he visto. Marcos, eso fue hace 4 años, mucho tiempo en el mundo corporativo. Ana corrigió, pero había una chispa en sus ojos que no existía hacía años. No, Ana. El conocimiento como el tuyo no se pierde. Acabas de probarlo salvando un contrato de $500 millones que yo estaba a punto de firmar y que podría haberme destruido. Marcos se levantó tomando una decisión que cambiaría todo. Cuando volvamos a esa sala, quiero que negocies directamente conmigo, no como traductora, sino como consultora senior de la empresa. Ana dudó. El miedo antiguo volviendo. Marcos, no puedo hacer esto. Oficialmente soy su empleada de limpieza. Si los franceses descubren la verdad, Ana, los franceses ya se dieron cuenta de que no eres una traductora común. Jean-Claude tiene 40 años de experiencia en negocios internacionales. Él sabe reconocer competencia de clase mundial cuando la ve, independientemente del cargo en el papel. Marcos caminó hasta la ventana. Y honestamente, después de lo que presenté ahí, creo que entiendes más sobre este negocio específico que yo mismo. Un toque suave en la puerta interrumpió la conversación. Era la recepcionista. Señora Gilar, los franceses preguntan si pueden continuar. Dijeron que tienen algunas cuestiones técnicas específicas que les gustaría discutir con la consultora mexicana. Marcos y Ana intercambiaron miradas significativas. Te llamaron consultora, no traductora, Marcos observó. Porque ustedes me presentaron como traductora, pero yo actué como consultora internacional para franceses tradicionales como los Beaumont. La competencia técnica habla más fuerte que los títulos formales. Reconocieron la experiencia cuando la vieron. Entonces vamos a darles exactamente lo que quieren. Marcos tomó la decisión final. Ana, termina esta reunión como la consultora internacional que realmente eres. Cierra este negocio conmigo como socia, no como empleada. Ana lo miró con una mezcla de esperanza y terror. Esperanza de volver a ser quien nació para ser. Terror de que todo pudiera desmoronarse de nuevo. Marcos, después de hoy no hay vuelta atrás. ¿Entiende eso, verdad? Marcos sonrió por primera vez desde que la crisis comenzó. Ana, después de lo que hiciste hoy, no quiero que haya vuelta atrás. Quiero que seas exactamente quien siempre fuiste, la mejor negociadora internacional que he conocido. Cuando regresaron a la sala de reuniones, Ana ya no intentaba esconderse. Se sentó a la mesa como igual, abrió su propia carpeta de documentos y comenzó a negociar el mayor contrato en la historia de la empresa de Marcos, con la elegancia y competencia que la habían convertido en leyenda en las multinacionales francesas. Y por primera vez en 4 años, Ana Cristina Dumont volvió a ser exactamente quien nació para ser. Una ejecutiva brillante, cerrando negocios de cientos de millones, con la naturalidad de quien nunca debió haber parado. 3 horas después, cuando los franceses finalmente se levantaron de la mesa, Marcos supo que había presenciado algo histórico. Solo habían cerrado el contrato original de $500 millones, sino que Ana había estructurado una alianza mucho más amplia que incluiría 2 proyectos más en los próximos 18 meses. El valor total llegaba a $800 millones. Jean-Claude se acercó a Ana y le estrechó la mano con el profundo respeto que solo los franceses dan a alguien que realmente los impresiona. Madame Dumont, fue un placer trabajar con alguien de su calibre. Rara vez encontramos esta combinación de conocimiento técnico y elegancia comercial. Philip añadió en un inglés pausado pero sincero. Transformaron una buena inversión en una oportunidad excepcional. Nuestro equipo en París quedará muy impresionado. El tercer hombre que Ana descubrió era el director financiero del grupo. Le entregó su tarjeta personal. Madame, si algún día considera regresar al mercado europeo, nos encantaría hablar sobre oportunidades. Después de que los franceses se fueron, prometiendo regresar la semana siguiente con la documentación final, Marcos se quedó solo con Ana en la sala. El silencio estaba cargado de tensión, de logro y de un cambio irreversible. Ana, Marcos dijo finalmente, aflojándose la corbata por primera vez en el día. En 3 horas, acabas de cerrar el negocio más grande en la historia de mi empresa. No solo salvaste un contrato que podría haberme arruinado, sino que lo transformaste en algo mucho más grande de lo que soñaba. Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Y lo hiciste usando conocimientos y experiencia que yo ni sabía que existían a metros de distancia de mí durante 2 años. Ana guardaba los documentos en la carpeta evitando mirarlo. Ahora que la adrenalina de la negociación había pasado,
La realidad de lo que había sucedido se estaba asentando. Ya no era la limpiadora invisible, no había vuelta atrás. Hice lo que necesitaba ser hecho. Marcos, nada más. Deja de llamarme señora Aguilar. Después de lo que pasó hoy, creo que podemos ser Marcos y Ana. Él se sentó pesadamente. Ana, necesito hacerte una pregunta directa y quiero una respuesta completamente honesta. Ana finalmente lo miró preparándose. ¿Por qué nunca me dijiste quién eras realmente? ¿Por qué aceptaste trabajar como limpiadora cuando claramente eres una de las mentes empresariales más brillantes que he conocido? Ana suspiró profundamente como si hubiera cargado ese peso durante años. Marcos, cuando estás desesperado, cuando necesitas poner comida en la mesa de tu hijo y pagar el alquiler a fin de mes, el orgullo es un lujo que no puedes permitirte. Hizo una pausa, mirando por la ventana a la ciudad que la había acogido cuando no tenía nada. Y honestamente, después de perderlo todo en Francia, de ver mi nombre asociado a escándalos en todos los periódicos, no tenía confianza en mi capacidad profesional. Empecé a creer que quizás no era tan buena como pensaba. ¿Y hoy, cómo te sientes después de impresionar a algunos de los inversionistas más sofisticados de Europa? Ana sonrió, una sonrisa verdadera, llena de una emoción que no sentía hacía años. Hoy me sentí como yo misma por primera vez en 4 años, como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga. Marcos se levantó y caminó hasta la ventana. Ana, tengo una propuesta que hacer. De hecho, tengo varias propuestas. Ana esperó en silencio, el corazón latiéndole más rápido. Primera opción, aceptas una de las ofertas que seguramente llegarán de los franceses. Te conviertes en consultora internacional independiente, ganas mucho dinero. Reconstruyes completamente tu carrera en el mercado europeo. Marcos se volvió hacia ella, segunda opción. Te conviertes en mi socia en Aguilar Holdings. Dirigimos juntos esta expansión internacional y todas las que vengan. Ana parpadeó, segura de haber oído mal. Socia Ana, después de lo que presenté hoy, tengo la absoluta certeza de que conoces los mercados internacionales infinitamente mejor que yo. Tienes contactos, experiencia, credibilidad y claramente tienes talento para transformar una empresa regional mexicana en un jugador internacional. Marcos se acercó al escritorio. Estoy ofreciendo una sociedad del 25% de la empresa, más una participación especial en las ganancias de todos los contratos internacionales que traigas. La quijada de Ana literalmente cayó durante 4 años. Había limpiado oficinas y soñado con una segunda oportunidad. Ahora de repente, le ofrecían una sociedad en una empresa que acababa de cerrar el contrato más grande de su historia. Marcos, esto es, no puedo aceptar algo así. Es demasiado generoso. Apenas me conoces, Ana. Hoy salvaste mi empresa de un contrato que podría haber resultado en procesos penales y multas millonarias. Luego transformaste un negocio de 500 millones en una alianza de 800 millones. Si eso no merece una sociedad, no sé qué lo merece. Marcos sonrió genuinamente. Además, tengo la fuerte sensación de que contigo como socia, esos 800 millones de los franceses son solo el comienzo de algo mucho más grande. Ana se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad donde había comenzado su vida desde 4 años antes. Una ciudad que la había recibido como refugiada y ahora le ofrecía una segunda oportunidad que nunca imaginó posible. Por unos minutos se quedó en silencio procesando la magnitud de la propuesta. Sociedad significaba seguridad financiera para ella y Gabriel, reconocimiento profesional. Significaba que finalmente podría usar todo su conocimiento y experiencia sin esconderse. Marcos, ¿puedo hacer una contrapropuesta? Claro, acepto la sociedad, pero con 3 condiciones no negociables. Ana se volvió hacia él con una determinación que Marcos estaba aprendiendo a reconocer. Primera, quiero que todos los empleados de limpieza y servicios generales de esta empresa tengan sus salarios revisados y aumentados en al menos un 30%. Si yo puedo pasar de limpiadora a socia, otros también merecen oportunidades y reconocimiento. Marcos asintió de inmediato, impresionado por su generosidad y conciencia social. De acuerdo, completamente. Y la segunda condición, quiero establecer un programa de becas para hijos de empleados. La educación cambia vidas y quiero que la empresa sea parte de esa transformación. Ana hizo una pausa. Gabriel consiguió una beca en la UNAM. Pero sé cuántas familias aquí luchan para dar educación de calidad a sus hijos. Perfecto. Crearemos el programa de becas Ana Dumont. Y la tercera condición. Ana sonrió con picardía. Quiero una semana para entrenar a mi sustituta en la limpieza. No puedo dejar el trabajo a medias. Marcos rió genuinamente divertido y conmovido por su humildad. Ana, acabas de cerrar un negocio de 800 millones de dólares y te preocupa entrenar a una limpiadora. Marcos, una cosa que aprendí en la vida es que todo trabajo honesto tiene dignidad y toda transición debe hacerse con responsabilidad y respeto. Ana le extendió la mano. Entonces, tenemos un acuerdo. Marcos le estrechó la mano, sabiendo que estaba sellando no solo una alianza empresarial, sino una amistad que cambiaría ambas vidas para siempre. Tenemos un acuerdo.
Ana, bienvenida de nuevo al mundo al que siempre perteneciste. Afuera de la sala de reuniones, Carmen, Eduardo y Fernanda esperaban ansiosos. Cuando Marcos y Ana salieron, ambos sonriendo, supieron que algo extraordinario había sucedido. Personal, Marcos anunció al equipo reunido: quiero presentar oficialmente a Ana Cristina Dumont, nuestra nueva socia y directora de negocios internacionales de Aguilar Holdings. El silencio fue roto por Carmen, quien comenzó a aplaudir. En segundos toda la oficina aplaudía. La noticia se extendió como un incendio. Ana estaba emocionada, pero también asustada por la atención. Durante 4 años se había escondido. Ahora de repente era el centro de atención. Ana, esto es increíble. Fernanda se acercó. Te mereces cada reconocimiento. Eduardo añadió, siempre supe que había algo especial en ti. La forma en que observabas las reuniones, cómo entendías las conversaciones. Ahora todo tiene sentido. Carmen, con lágrimas en los ojos, dijo, Ana, estoy tan feliz por ti. Vas a revolucionar esta empresa. Esa tarde Ana se mudó a una oficina en el piso 38 con vista panorámica de la ciudad. Sentada en su nuevo escritorio, revisando documentos de otros proyectos internacionales que ya llegaban, se permitió sentir algo que no sentía hacía 4 años. Esperanza genuina en el futuro. Su teléfono sonó. Era Gabriel llamando desde la universidad. Mamá, no vas a creer lo que estoy escuchando aquí en la facultad. Todo el mundo habla de una historia sobre una limpiadora que se convirtió en socia de una empresa después de cerrar un contrato millonario. Dicen que es demasiado inspirador para ser verdad. Ana rió dándose cuenta de que la historia ya se estaba extendiendo. Hijo, hay cosas en la vida que son tan extraordinarias que parecen imposibles, pero a veces realmente suceden. Mamá, esa historia es sobre ti, ¿verdad? Ana miró por la ventana de su nueva oficina. Sí, Gabriel, es sobre nosotros, sobre empezar de nuevo, sobre nunca rendirse, incluso cuando todo parece perdido. Cuando colgó el teléfono, Ana se permitió llorar por primera vez en 4 años. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, gratitud de una mujer que había encontrado su camino de regreso a casa. Ana Cristina Dumont ya no era la limpiadora invisible, era socia de Aguilar Holdings, una de las negociadoras internacionales más respetadas del país y una mujer que había probado que las segundas oportunidades realmente existen. A veces vienen cuando menos las esperas, disfrazadas de crisis, y a veces para encontrarlas necesitas tener el coraje de mostrar quién eres realmente. Ana había encontrado ese coraje y ahora finalmente estaba lista para construir el futuro que siempre mereció. 6 meses después de la reunión que lo cambió todo, Ana estaba en su oficina del piso 38 revisando contratos de 3 nuevos proyectos internacionales. La mesa de vidrio estaba cubierta de documentos en español, inglés y francés, prueba de cómo Aguilar Holdings se había transformado. Pero esa mañana de lunes, Ana no podía concentrarse. Miraba por la ventana observando el movimiento de la ciudad, aún procesando la velocidad con la que su vida había cambiado. Hace 6 meses, llegaba al trabajo a las 5 de la mañana cargando productos de limpieza. Hoy tenía 3 asistentes, un salario 20 veces mayor y reuniones con CEOs de multinacionales. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Marcia, su asistente ejecutiva principal, una joven de 28 años con un título en Relaciones Internacionales que hablaba 4 idiomas y había trabajado en consultorías antes de unirse al equipo de Ana. Ana. Llegaron 2 propuestas más esta mañana, una del grupo alemán BMW y otra de un conglomerado italiano que quiere invertir en energía renovable. Marcia colocó las carpetas sobre la mesa y Marcos quiere hablar contigo cuando tengas un momento. Dijo que es algo importante. Ana sonrió ajustándose las gafas. Dile a Marcos que estoy libre ahora. Y Marcia, ¿puedes reprogramar mi reunión de las 3? Quiero revisar estas propuestas con calma antes de tomar cualquier decisión. Marcia asintió y salió. Ana tomó la primera carpeta, pero antes de abrirla, se permitió un momento de reflexión. La transformación no había sido solo profesional. Su vida personal también era completamente diferente. Gabriel, ahora en su 2º año de ingeniería en la UNAM, estaba floreciendo como nunca. La beca de estudios de la empresa le permitió dedicarse por completo a sus estudios y sus notas estaban entre las mejores. Más importante, había recuperado la confianza en sí mismo y en el futuro. Ana se había mudado a un amplio apartamento en Condesa con 3 habitaciones y una hermosa vista. Gabriel tenía su propio estudio y Ana había montado una oficina en casa. Era una vida que ni soñaba volver a tener. Su teléfono sonó. Una llamada internacional. Ana Cristina Dumont respondió en modo profesional. Ana Jean-Claude Beaumont. Comenta Llevo. La voz del patriarca francés sonaba alegre. Mas ya, qué sorpresa.
Estoy muy bien, gracias. ¿Cómo puedo ayudarlo? Jean-Claude continuó en francés. Le estaba llamando para invitarla a una conferencia internacional sobre inversiones en América Latina que se realizaría en París el mes siguiente. Querían que fuera la oradora principal representando el mercado mexicano. Es un gran honor, Mr. Bougon, pero necesito hablar con mi socio antes de confirmar. Bien, pero Ana, ¿puedo decir una cosa? En los últimos 6 meses te has convertido en una referencia en el mercado europeo para inversiones en México. Tu nombre es respetado en los mejores círculos empresariales de París. Cuando colgó, Ana se quedó absorta. 6 meses atrás, su nombre estaba asociado con escándalo y desgracia. Ahora, aparentemente era sinónimo de competencia y éxito. La vida tiene una forma peculiar de dar vueltas completas. Marcos golpeó la puerta y entró sin esperar respuesta, como se había vuelto costumbre. La alianza había evolucionado a una amistad genuina basada en respeto mutuo y confianza absoluta. Ana, pareces pensativa, ¿algún problema? Marcos se dejó caer en el sillón, frente a su escritorio, cargando una carpeta. Ningún problema. Jean-Claude Bram acaba de llamar desde París. Quiere que dé una conferencia internacional sobre inversiones en América Latina. Ana sonrió. Aparentemente en los últimos meses me he convertido en una referencia en el mercado europeo. Marcos se carcajeó. Ana, siempre fuiste una referencia. Solo necesitabas una oportunidad para mostrarlo de nuevo. Abrió la carpeta. Y hablando de oportunidades, tengo una propuesta que podría interesarte. Ana se inclinó hacia adelante curiosa. Llegó una propuesta de Pemex. Están estructurando una joint venture con empresas europeas para la exploración de petróleo en aguas profundas. Es un proyecto de 15,000 millones de. Marcos hizo una pausa para que el número hiciera efecto y quieren específicamente a Gilar Holdings como consultora contigo liderando las negociaciones. Ana sintió el corazón acelerarse. Unos 5,000 millones de dólares sería el proyecto más grande en la historia de la empresa y, potencialmente uno de los contratos de consultoría internacional más grandes jamás cerrados en México. Marcos, esto es gigantesco. ¿Estás seguro de que están hablando específicamente de mí, Ana? Dijeron textualmente que quieren a la exdirectora de Michelin, que impresionó a los franceses y está revolucionando el mercado mexicano de consultoría internacional. Marcos sonrió. Tu reputación llegó hasta Pemex. Ana se levantó y caminó hasta la ventana tratando de procesar la magnitud de la oportunidad. 6 meses atrás limpiaba baños ejecutivos. Ahora, la empresa más grande del país quería contratarla para el proyecto más grande de la década. Marcos, aceptar un proyecto de este tamaño significa expandir drásticamente nuestra operación. Necesitaremos contratar más consultores, abrir oficinas en otras ciudades, tal vez incluso en el extranjero. Lo sé y estoy preparado para eso. Marcos se levantó. Ana, cuando te ofrecí la sociedad, sabía que transformarías esta empresa, pero ni yo imaginaba que sería tan rápido y tan grande. Ana se volvió hacia él. Marcos, necesito ser honesta. Un proyecto como este atraerá atención internacional. Mi pasado en Francia, el escándalo con François, todo puede volver a salir a la luz. Marcos la estudió. Ana, ¿tienes miedo? No exactamente miedo, pero preocupación. Hemos construido algo hermoso aquí, una reputación sólida. No quiero que el pasado perjudique lo que hemos logrado. Marcos se acercó y le puso una mano en el hombro. Ana, has enfrentado lo peor que la vida puede ofrecer y saliste más fuerte. Lo perdiste todo y reconstruiste una carrera aún mejor. Si alguien intenta usar tu pasado en tu contra, descubrirá que ya no eres la misma mujer vulnerable de hace 4 años. Ana sintiendo que la confianza volvía. Tienes razón y además la verdad siempre estuvo de nuestro lado. Nunca hice nada malo. Exacto. Y ahora tienes una empresa sólida, una reputación impecable en México y amigos poderosos que te apoyan. Marcos regresó a la carpeta. Entonces, ¿qué te parece? ¿Aceptamos el desafío de Pemex? Ana miró una vez más por la ventana, viendo la ciudad que la había acogido cuando no tenía nada y que ahora le ofrecía la mayor oportunidad de su carrera. Aceptamos, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que parte de los honorarios de este proyecto se destine a expandir nuestro programa de becas. Si vamos a crecer, quiero que vuestra responsabilidad social crezca con nosotros. Marcos sonrió impresionado por su generosidad. Hecho, destinaremos el 5% de los honorarios netos a becas. Pasaron las siguientes 2 horas planificando la expansión de la empresa, discutieron la necesidad de contratar al menos 10 nuevos consultores, abrir una oficina en Monterrey para estar más cerca de Pemex, y posiblemente establecer una representación en París. Ana, hay una cosa más, Marcos dijo cuando estaban terminando. Recibí una llamada del periódico El Universal. ¿Quieren hacer un reportaje de portada sobre ti para la sección de Mindunes? Economía de limpiadora ejecutiva. La historia de la mujer que está cambiando el mercado mexicano de consultoría internacional. Ana dudó. Marcos, no sé si estoy lista para este tipo de exposición.
Ana, quieras o no, te has convertido en un símbolo, una prueba de que México tiene talentos excepcionales y que las segundas oportunidades realmente existen. Marcos se inclinó hacia adelante. Tu historia puede inspirar a miles de personas que están pasando por dificultades. Ana pensó por un momento. Durante 4 años se había escondido, avergonzada del pasado y con miedo al futuro. Quizás era hora de asumir completamente quién se había convertido. Está bien, pero quiero que el reportaje incluya información sobre nuestro programa de becas. Si voy a ser un símbolo, que sea un símbolo útil. Esa tarde Ana tuvo su primera entrevista para un medio nacional en 4 años. El periodista quedó fascinado con su historia. Señora Ana, el periodista preguntó al final, ¿qué consejo le daría a las personas que lo perdieron todo y creen que no tienen futuro? Ana pensó cuidadosamente. Les diría que a veces necesitamos tocar fondo para descubrir nuestra verdadera fuerza, que la competencia real nunca se pierde. Solo queda dormida esperando la oportunidad adecuada y que las segundas oportunidades existen, pero generalmente vienen disfrazadas de trabajo duro y mucha humildad. Cuando la entrevista terminó, Ana se sintió liberada. Por primera vez en años, había hablado abiertamente sobre su historia sin vergüenza ni miedo. Había asumido completamente su viaje con todas las caídas y victorias. Al final del día, Ana encontró una foto que Gabriel le había dado. Eran ellos dos el día de la graduación de su hijo de la preparatoria, pocos meses después de regresar de Francia. Ambos estaban delgados, cansados, pero sonriendo. Colocó la foto junto a otra más reciente, tomada en la fiesta de celebración cuando se hizo socia. Gabriel estaba radiante, confiado, lleno de planes. La transformación de ambos era evidente. Ana sonrió, guardó los documentos y se preparó para ir a casa. En el coche llamó a Gabriel. Hijo, ¿cómo fue el día en la facultad? Mamá, increíble. El profesor de Ingeniería Internacional comentó sobre una ejecutiva mexicana que está ganando reconocimiento en Europa por proyectos de infraestructura. Cuando dijo el nombre Ana Dumán, casi gritó, esa es mi madre. Ana rió, el corazón lleno de orgullo y felicidad. Gabriel, ¿puedo contarte un secreto? Hoy aceptamos un proyecto de $15,000 millones con Pemex. Será el más grande de nuestra historia. Gabriel se quedó en silencio por un momento. Mamá, eres increíble. En 6 meses pasaste de limpiadora a consultora de proyectos multimillonarios. Eso es él, Gabriel. Nada de esto sería posible sin ti. Me diste fuerza para continuar cuando quería rendirme. Me recordaste todos los días que vale la pena luchar por el futuro. Cuando colgó, Ana estaba llegando a casa. El apartamento en Condesa estaba iluminado, acogedor, lleno de la vida que había reconstruido ladrillo a ladrillo. Gabriel estaba en la sala estudiando. Mamá, ¿cómo fue el día de la nueva ejecutiva más famosa de México? Gabriel se levantó para abrazarla. Fue un día de decisiones importantes, hijo. Decisiones que definirán nuestro futuro para los próximos años. Cenaron juntos hablando de los planes de Gabriel, de la posibilidad de que hiciera un intercambio en Francia, de los sueños que ahora eran posibles de nuevo. Más tarde, Ana se sentó en la terraza mirando las luces de la ciudad. Pensó en François, todavía preso en Francia, y se dio cuenta de que ya no sentía rabia o rencor. Sentía indiferencia y gratitud por haber encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Pensó en todos los empleados de limpieza y en el programa de becas que estaba cambiando vidas. Pensó en Marcos, quien había apostado por ella cuando ella ni siquiera creía en sí misma. Y pensó en el futuro que se extendía, lleno de posibilidades que 6 meses atrás parecían imposibles. Ana Cristina Dumont destruida, que había regresado de Francia 4 años antes. No era la limpiadora invisible, era una ejecutiva respetada, una socia próspera, una madre orgullosa y una mujer que había probado que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad para quien tiene el coraje de tomarla. Un año después de la reunión que lo cambió todo para siempre, Ana estaba en el escenario principal de él, Centro de Convenciones en la Ciudad de México, frente a una audiencia de 100 empresarios e inversionistas. Era el Congreso Nacional de Negocios Internacionales y ella había sido invitada como oradora principal para hablar sobre reconstrucción profesional y excelencia en consultoría internacional. Pero hoy no era solo una conferencia más. Era el día en que recibiría el Premio Ejecutiva del Año, otorgado por la Asociación Mexicana de Ejecutivos por el trabajo excepcional que había desarrollado en Aguilar Holdings y el impacto en el mercado mexicano. Ana ajustó el micrófono y miró a la audiencia. En primera fila, Gabriel sonreía orgulloso. A su lado, Marcos, que se había convertido en mucho más que un socio. Carmen, Eduardo y Fernanda también estaban allí representando al equipo que había crecido de 15 a 120 empleados en el último año. Hace exactamente 18 meses, comenzó su voz firme. Trabajaba como limpiadora en un edificio corporativo en el centro de la ciudad de Mive, México. Llegaba a las 5 de la mañana, limpiaba oficinas, vaciaba la basura e intentaba ser invisible, no porque tuviera vergüenza del trabajo,
sino porque tenía vergüenza de quien creía que me había convertido. Un murmullo recorrió la audiencia. Hoy, exactamente 18 meses después, nuestra empresa cerró contratos internacionales por un valor de 2,000 millones de $. Creamos 250 empleos directos. Establecimos alianzas con 15 países y nuestro programa de becas ya ha beneficiado a más de 800 familias. La audiencia estalló en aplausos, pero Ana levantó la mano pidiendo silencio. Pero no estoy aquí para hablar de números. Estoy aquí para hablar de algo mucho más importante, sobre segundas oportunidades, sobre la dignidad del trabajo y sobre cómo México desperdicia talentos todos los días, simplemente porque no sabemos mirar más allá de las apariencias. Ana hizo una pausa, dejando que las palabras hicieran efecto. Durante 4 años fui solo una estadística, una inmigrante que regresó a su país sin recursos, una mujer de mediana edad, compitiendo por empleos con personas mucho más jóvenes. Una profesional altamente cualificada que el mercado había descartado por asociación con un escándalo. Su voz se volvió más intensa. ¿Cuántos de ustedes tienen empleados de limpieza, seguridad, mantenimiento, que quizás sean exprofesores, exingenieros, exadministradores que la vida forzó a aceptar cualquier trabajo disponible? El silencio en el auditorio fue absoluto. Ana vio a la gente mirándose, reflexionando. Tuve suerte, mucha suerte. Estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado, cuando una crisis obligó a mi jefe a descubrir quién era realmente. Ana miró directamente a Marcos. Pero, ¿cuántos talentos excepcionales están escondidos en nuestras propias oficinas, esperando solo una oportunidad para mostrar su valor? Ana contó su historia completa, la carrera en Francia, el escándalo, que no fue su culpa, el regreso a México, los años de limpieza y finalmente la oportunidad que lo cambió todo. Habló sobre el miedo, la vergüenza, la sensación de inutilidad, pero también sobre la resistencia, la esperanza y la importancia de nunca rendirse por completo. La lección más importante que aprendí, Ana dijo al final de la conferencia, es que la competencia real nunca se pierde. Puede estar dormida, escondida, subutilizada, pero siempre está ahí, esperando la oportunidad de resurgir, y que a veces para encontrar esa oportunidad necesitamos aceptar empezar desde cero, trabajar duro y mantener nuestra dignidad intacta, sin importar lo que estemos haciendo. La audiencia se puso de pie en una ovación de 5 minutos. Ana vio lágrimas en los ojos de muchas personas, ejecutivos emocionados, jóvenes profesionales tomando notas. Después de la conferencia, durante la ceremonia de premiación, Ana subió de nuevo al escenario para recibir el trofeo de Ejecutiva del Año. El presidente de la Asociación Mexicana de Ejecutivos leyó una cita que la hizo sonrojar. Ana Cristina Dumont representa lo mejor del empresariado mexicano. Competencia técnica excepcional, visión estratégica internacional, responsabilidad social genuina y una capacidad extraordinaria para transformar la adversidad en oportunidad. En 18 meses, no solo reconstruyó su propia carrera, sino que revolucionó el mercado mexicano de consultoría internacional e inspiró a miles de profesionales en todo el país. Cuando Ana sostuvo el trofeo, pesado y elegante, sintió que sostenía mucho más que un reconocimiento profesional. Sostenía la prueba física de que la vida realmente ofrece segundas oportunidades a quienes tienen el coraje de tomarlas. Después de la ceremonia en el cóctel, Ana fue abordada por decenas de personas, ejecutivos buscando alianzas, jóvenes profesionales pidiendo consejos, periodistas queriendo entrevistas. Pero las conversaciones que más la tocaron fueron con empleados de diversos sectores que se acercaron para contar sus propias historias de reinicio. Señora Ana, dijo una mujer de 50 años, soy gerente de RRHHHH de una multinacional. Después de escuchar su conferencia, voy a revisar nuestros procesos de contratación. ¿Cuántos talentos quizás estamos perdiendo por prejuicios? Un joven ejecutivo se acercó. Ana, mi padre es portero de un edificio comercial, pero tiene formación en contabilidad. Hace 10 años no consigue empleo en su área. Su historia me hizo darme cuenta de que quizás puedo ayudarlo de una manera diferente. Era exactamente el impacto que Ana esperaba causar. Más tarde esa noche, Ana, Gabriel y Marcos cenaron juntos en un restaurante elegante para celebrar. La conversación fluye entre planes futuros, recuerdos de los últimos meses y reflexiones sobre cómo todo había cambiado. Mamá Gabriel dijo durante el postre, hoy me di cuenta de algo. No solo reconstruiste tu carrera, te convertiste en una persona aún mejor de lo que eras antes de que todo se desmoronara. Ana miró a su hijo sorprendida. ¿Por qué crees eso? Porque antes en Francia eras competente y exitosa, pero quizás un poco distante de la realidad de quienes luchan por sobrevivir. Ahora eres competente, exitosa y completamente conectada con las dificultades de la gente común. Gabriel hizo una pausa. Usas tu éxito para ayudar a otros. Eso es mucho más poderoso. Marcos asintió. Gabriel tiene razón. Ana, te convertiste no solo en una ejecutiva excepcional, sino en una líder que entiende la responsabilidad social de verdad. Ana sintió los ojos llenarse de lágrimas de gratitud.
Ustedes dos son la razón por la que logré llegar hasta aquí. Gabriel, me diste propósito en los momentos más difíciles. Marcos, me diste la oportunidad cuando nadie más la daría. Y tú, Marcos respondió, transformaste esa oportunidad en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé posible. 2 meses después, Ana estaba en París, en la oficina de Beaumont y Asses, firmando un contrato para establecer una joint venture permanente entre las dos empresas. Aguilar Holdings abriría oficina en París y Beaumont establecería operaciones permanentes en México. Jean-Claude Beaumont, ahora con 71 años, observaba la firma con evidente satisfacción. Ana, cuando la conocimos hace 2 años, sabíamos que estábamos en presencia de alguien especial, pero ni imaginábamos que se convertiría en una de las ejecutivas más respetadas de América Latina. Monsieur Beaumont, mucho de esto solo fue posible gracias a la confianza que ustedes depositaron en mí desde el primer momento. Philip Beaumont añadió, Ana, en 2 años has probado que México tiene algunos de los mejores talentos empresariales del mundo. Estamos ansiosos por expandir nuestras inversiones en el país. Cuando Ana salió de la oficina de BMON, caminó por las calles de París, donde había vivido 12 años. Era extraño estar de vuelta, pero no como la refugiada rota que había partido 4 años antes, estaba volviendo como una ejecutiva, respetada, cerrando negocios internacionales, representando a México en los más altos niveles corporativos. Pasó por el edificio donde vivía con Francois, ahora ocupado por otras personas. Sintió una punzada de nostalgia, pero no de tristeza. Era nostalgia por la persona joven y ambiciosa que había sido, pero también gratitud por la mujer más sabia y fuerte en la que se había convertido. Esa noche en su hotel, Ana recibió una llamada inesperada. Era François llamando desde la prisión. Ana, vi las noticias sobre ti. Estoy impresionado con lo que conseguiste. Ana respiró hondo. Franis, ¿qué quieres? Quiero disculparme por todo, por haber destruido nuestra vida, por haberte puesto a ti y a Gabriel en una situación imposible. Su voz sonaba arrepentida. Y quiero que sepas que estoy orgulloso de la forma en que reconstruiste todo. Ana guardó silencio por un momento. Durante 4 años había esperado esa disculpa. Ahora que llegaba, se dio cuenta de que ya no la necesitaba. François, aceptó tus disculpas, pero nuestra vida juntos terminó hace mucho tiempo. Espero que encuentres tu propio camino cuando salgas de prisión. Ana, ¿puedo preguntar una cosa? ¿Eres feliz ahora? Ana miró por la ventana del hotel, viendo las luces de París brillar en la noche. Soy más feliz de lo que jamás fui, François. Descubrí que soy mucho más fuerte de lo que imaginaba. Cuando colgó, Ana se sintió completamente liberada del pasado. Franois era solo una memoria. Ahora, una lección aprendida, un capítulo cerrado. En el vuelo de regreso a México, Ana revisó los documentos del nuevo contrato y planificó los próximos pasos de la expansión internacional. Aguilar Holdings se estaba convirtiendo en una de las principales consultoras de América Latina con oficinas en México, Francia y planes para abrir operaciones en Colombia y Argentina. Pero más importante que el crecimiento empresarial, Ana sabía que había encontrado su verdadero propósito, usar su éxito para crear oportunidades para otros, romper prejuicios.